Listo. Bueno, chicos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una clase más de educación a distancia. En esta ocasión vamos a analizar sobre lo que son los componentes de la educación a distancia como tal, ¿no? Bueno, en clases anteriores ya habíamos analizado previamente de ciertos actores que participaban dentro de este proceso formativo. Entre estos habíamos dicho que es el estudiante, el docente, la comunicación y la estructura y organización, tomando en cuenta que el estudiante es el principal protagonista de su aprendizaje y sobre todo cae la responsabilidad total de este proceso formativo, ¿no? En el estudiante. El docente, que viene a ser un intermediario, un guía y a su vez un tutor de todo el conjunto de estudiantes que están dentro de esta modalidad. La comunicación, diferentes formas que se aplican y se utilizan para poder llevar la comunicación como tal entre docentes, estudiantes y estudiantes, ¿no? Y obviamente la estructura y organización que se refiere específicamente a la institución o que involucra a la institución como tal. El objetivo de la clase del día de hoy es identificar los elementos básicos que se integran en el sistema de educación a distancia. Bueno, ya hemos comentado que muchos factores, muchos componentes ayudan a llevar el proceso formativo en cuanto a lo que es educación a distancia. Tenemos aquí una breve conceptualización en cuanto a lo que es la definición integradora, ¿no? De la educación a distancia. Bueno, ya estamos familiarizados, ya hemos analizado en varias ocasiones lo que es educación a distancia, sabemos sus limitaciones, sus ventajas inclusive, hemos analizado ya ciertos aspectos y características de la educación a distancia, siendo una de las características fundamentales precisamente la autonomía, el autoaprendizaje, la independencia. Bueno, aquí tenemos una definición integradora, el diálogo didáctico mediado entre el docente de una institución y el estudiante, que ubicados en espacio diferente de aquellos, aprende de forma independiente o grupal, ¿no? Mire, aquí hay un término fundamental, la independencia, la autonomía. Entonces, este proceso didáctico, este proceso de enseñanza entre el docente y el estudiante, se lo hace cuando específicamente no necesita, ¿no? Que el estudiante y el docente se encuentren en una forma física, en un lugar. Entonces tenemos ahí también una de sus características. ¿Qué observamos aquí en esta imagen? A ver, chicos, ¿qué podemos observar en esta imagen? ¿Qué entendemos en esta imagen? Aquí está resumido lo que se podría decir un proceso dentro de la educación a distancia, ¿no? Tenemos en el eje central, en la parte central, los estudiantes, y aquellos son los responsables inmediatos y totales de su proceso de aprendizaje. Encontramos que se encuentran directamente relacionados o interrelacionados con el docente, también llamado formador, y a su vez tutor, y los materiales necesarios para poder llevar este proceso formativo. Materiales como pueden ser impresos, materiales digitales, libros electrónicos, presentaciones, bueno, entre otros, ¿no? Y la comunicación, debe existir comunicación entre los estudiantes, entre los docentes estudiantes. Pero para llevar o para lograr la comunicación existen diferentes herramientas. Entre estas podemos encontrar los recursos tecnológicos, ¿no? Ya hemos hablado, por ejemplo, la web, el correo, el chat, los foros. Podemos también utilizar lo que es las redes sociales, el WhatsApp, bueno, entre otras herramientas que ayudan a este proceso de comunicación. Pero dentro de la educación a distancia también hablamos de políticas y estrategias que son estipuladas específicamente por la institución. ¿Qué es una política? Una política vendría a ser como una regla, una norma que se debe cumplir, ¿no? Durante todo este proceso. ¿A qué llamamos contexto? Mire, el contexto se podría determinar o se lo podría asumir como un conjunto de situaciones, ¿no? O el entorno donde se va a desarrollar la educación a distancia. Entonces, como se puede observar en la imagen, todos los elementos, todos los indicadores, los factores que intervienen dentro de la educación a distancia, lo tenemos resumido de esta manera, ¿sí? Sin olvidarnos, obviamente, de los fines, ¿no? O de la misión que tiene la educación a distancia. Obviamente es poder llegar a los resultados de aprendizaje como tal.
Bueno, ya habíamos mencionado los componentes de la educación a distancia. Son cuatro: el estudiante, el docente, la comunicación y la estructura organizativa. ¿Quién es el estudiante dentro de este proceso? Bueno, ya lo hemos también dicho, que es el responsable directo, ¿verdad? Es el protagonista directo de su aprendizaje. Cuando hablamos de educación a distancia, estamos relacionando el término autonomía, autoaprendizaje, independencia, autorregulación, donde el estudiante precisamente determina, ¿no?, sus técnicas, sus métodos de estudio para llevar su proceso formativo. El alumno a distancia es un individuo generalmente maduro, obviamente, ¿no? Sabe lo que realmente quiere aprender, ¿sí? Y formarse. Con una historia vivencial llena de experiencias, de conocimientos, de capacidades, de hábitos, de actitudes, conductas e interés. ¿En participar en qué? En su propio proceso de formación. Características que condicionan, filtran y mejoran los futuros aprendizajes. Entonces, aquí algo muy importante que podemos recalcar, obviamente, es que este estudiante, el estudiante en este tipo de modalidad, em, fomenta, ¿no?, su propio proceso de formación académica. También se debe recalcar ciertas características de este estudiante. En el aprendizaje a distancia, el control de la voluntad de aprender depende más del estudiante que del docente. Mire, entonces toda la responsabilidad cae en el estudiante. Debe tener una motivación, debe estar convencido de querer hacerlo, aun cuando se sienta cansado y sin ganas de continuar. Espérame un momentito. Continuemos, chicos. Entonces, estábamos hablando que la motivación es un factor muy importante dentro de este proceso. Si hacemos un poquito memoria en cuanto, cuando analizábamos los roles del docente, precisamente este era uno de los roles, ¿no? Motivar a sus estudiantes para seguir en el proceso formativo, analizar o identificar tal vez problemas, inquietudes o dudas que tengan los estudiantes, con el propósito de motivarlos para que ellos continúen con este proceso. La autogestión. El estudiante debe ser capaz de organizarse y distribuir su tiempo para cumplir con las actividades del curso, ¿no? Además de hacerse de los recursos necesarios. Entonces, estábamos hablando de la autorregulación, donde el estudiante estipula los diferentes métodos y técnicas de estudio para llevar este proceso. Recordemos que esta modalidad es muy flexible y el estudiante es aquel que estipula su tiempo y su ritmo, ¿no? En esta formación. La responsabilidad es un factor importante dentro de este proceso. Si no hay responsabilidad, obviamente no se va a poder llegar al objetivo propuesto, ¿no?
por la razón que habíamos ya mencionado, que el estudiante es quien estipula su modalidad, su forma, su ritmo de trabajo, su ritmo de formación. Ya. El estudiante deberá mantener relaciones muy estrechas o muy marcadas con lo siguiente, ¿no? Con los materiales de aprendizaje, con los docentes y también con los mismos estudiantes y con la institución como tal. Al hablar de los materiales de aprendizaje, son todos los recursos didácticos que el docente pone a disposición del estudiante con el propósito de afianzar sus conocimientos. En el caso de que sean folletos, manuales, libros, el estudiante deberá leerlos. En el caso de que sean videos, por ejemplo, tendrá que verlos, escucharlos, manipularlos, seleccionarlos, analizarlos, interpretarlos, reflexionarlos, ¿no? En el punto B nos habla, en cambio, de tener una estrecha relación con los docentes, los profesores principales, sean los tutores, consejeros, animadores y también los propios compañeros. Y por último, contamos que deberá tener una relación muy estrecha con la institución como tal. Puede ser la sede central o el centro de apoyo, ¿no? Con la finalidad de recabar servicios administrativos y resolver problemas de tipo general. Sabemos que durante la ejecución de este proceso puede surgir dudas, inquietudes o inclusive algún tipo de problema. Entonces, el estudiante debe estar estrechamente relacionado con su institución para poder solventar estos problemas. El estudiante de hoy, mire, tenemos algunas características del estudiante de hoy. Por ejemplo, viven parte de su vida en línea. ¿Qué opinan ustedes de esto? Lady Morales, ¿qué opina de este punto? Viven parte de su vida en línea. Que estudian la mayoría de tiempo o sea, a través de las plataformas de Zoom o del EVEA de la universidad. ¿Ya? Mirka, Que vivimos la parte de nuestra vida en línea. Yo siento que esto es referente a todo lo que es redes sociales, que ya utilizamos un montón de plataformas, no solo para educarnos, sino para vida social en sí, o para conocer noticias y demás. bueno, mire muy bien, Mirka, gracias. Entonces, como comentan las compañeras, podemos observar o podemos identificar, ¿no? Que las personas, bueno, en este caso los estudiantes, utilizan mucho lo que es la web, sea para diferentes aspectos, como decía la compañera, para redes sociales, para la parte educativa, bueno, entre otros aspectos. En la red, relaciones de interés y amistades, como saben ustedes, en la web existen o se puede, ¿no? Obtener amistades a través de las redes sociales. Otro punto también a resaltar es que pertenecen a varias comunidades virtuales. En la web igual existen muchísimas comunidades de diferentes intereses, ¿no? Donde nosotros nos podemos unir a estas comunidades. Les cuesta distinguir entre lo real y lo virtual. Demandan información ágil e inmediata. Gustan multitarea y procesos paralelos, gráficos, audiovisual, mejor de textos, entienden bien los hipertextos, gustan de aprender jugando. Bueno, aquí en esta parte de gustan aprender jugando, hoy en día se utiliza una técnica, un método, se lo podría mencionar, que es la gamificación. ¿En qué consiste la gamificación? Consiste en tomar todas las características de los juegos y utilizarlos dentro del proceso educativo. ¿Qué características tienen los juegos que usted podría aplicarlo en el proceso educativo? Juegos de estrategia. Ya, ¿qué más? ¿Qué tienen los juegos? El sistema, Ya, por ejemplo, por ejemplo, el back office que manejan estaría enfocado a la plataforma de la universidad. ya, bueno, al hablar de características de la parte lúdica, los juegos tienen colores, tienen sonidos, tienen animaciones, inclusive tienen la parte de la premiación, ¿no? De los puntajes. Entonces, todas estas características nosotros lo podemos pasar o utilizar dentro del campo educativo, ¿sí? Para que el estudiante sea más activo, tenga mayor interés, ¿sí? En aprender. Entonces, a esto se lo llama gamificación, ¿sí?
Bueno, ¿quién es el docente dentro de este proceso? Ya lo hemos venido también discutiendo, analizando, debatiendo. El docente es un mediador, ¿no? De todo este proceso, propone los recursos didácticos, el estudiante en esta modalidad, de acuerdo a su tiempo, los analiza, los reflexiona, realiza sus evaluaciones, sus tareas, etcétera. Y este docente siempre va a estar acompañándoles, ¿no? Recuerden que en esta modalidad se convierte en un tutor, en un motivador, en un guía en sí. Encontramos aquí diferentes funciones del docente dentro de esta modalidad. Como pueden ver ustedes, en el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos dos componentes principales. Podemos nombrar a los estudiantes y también la planificación. Este proceso debe ser obviamente planificado, se debe realizar un seguimiento y una monitorización, ¿no? Monitoreo de todas estas actividades con el propósito de cumplir con el objetivo propuesto. ¿Cuáles son las funciones del docente? Bueno, tenemos laboral, profesional, mire la parte colaborativa, debe ser ético, sí, debe estar enmarcado en la ética y obviamente en el aspecto formativo, ¿sí? En la parte central de esta circunferencia encontramos los contenidos, debe tener funciones pedagógicas, la metodología, comunicación, debe ser un tutor, debe evaluar en el aspecto tecnológico orientado a lo que es la ciencia, a la pedagogía mismo, a la investigación, ¿no? Y a su vez investigador, innovador, ciencia, pedagogía, tecnología. ¿Cuáles son las competencias digitales de este docente de educación a distancia? Tenemos diferentes competencias, ¿no? Lo que él debe saber, lo que él debe aplicar. Debe conocer sobre ordenadores y periféricos y aplicarlos. ¿Qué es un ordenador? Es un computador que en sí es una máquina electrónica capaz de procesar gran cantidad de información, ¿verdad? En tiempos muy cortos. Debe conocer sobre los periféricos de entrada, de entrada y salida. Debe saber navegar y utilizar adecuadamente el Internet. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder investigar, buscar información confiable, em, utilizar diferentes herramientas tecnológicas disponibles en la web, utilizar herramientas y servicios 2.0, la videoconferencia, saber utilizar videoconferencias, diferentes plataformas, ¿no? que me brindan este servicio. La gamificación, que ya lo había comentado, utilizar características de los juegos y aplicarlos dentro del proceso educativo, saber investigar, saber sobre la ética online, ¿sí? Utilizar adecuadamente estas aplicaciones para no infringir, ¿no? en actos ilícitos, saber sobre instalación, configuración y gestión de aplicaciones, porque hay muchas aplicaciones. Bueno, podemos observar que hay muchísimas aplicaciones en la web que se puede aplicar en el ámbito educativo, ¿verdad? Plataformas LMS, plataformas educativas, imagen y video digital, redes sociales, organizadores gráficos, aprendizaje móvil, ¿sí? El aprendizaje móvil en sí, utilizar, como su nombre lo indica, móviles, celulares, tabletas o tablets, agendas electrónicas, bueno, entre otras, que me permitan a mí utilizar los diferentes apps, ¿sí? O aplicaciones móviles orientadas obviamente a lo que es el aspecto educativo. Siguiendo con las funciones del docente, tenemos obviamente la tutoría, ¿no? La tutoría que lo realiza al estudiante o a los estudiantes, porque puede ser en forma individual o en forma grupal, ¿sí? ¿Qué es una tutoría o por qué se la hace? Bueno, también esto ya lo hemos hablado, la tutoría se la realiza para identificar problemas, para subsanar, por ejemplo, dudas, si hay inquietudes, bueno, de alguna manera tratar de ayudar a los estudiantes, ¿no? que están inmersos en este proceso formativo. Se lo puede hacer en forma presencial o a distancia. Al realizarlo por distancia existen diferentes formas, las videoconferencias, a través del correo, a través de foros, a través de plataformas educativas, de blogs, de wikis, etcétera. Aquí conocemos la tipología de los docentes, mire. Exactamente, tenemos 4 puntos que debemos rescatar de la tipología de docentes.
Primero, expertos en los contenidos de la disciplina o curso en cuestión, obviamente, ¿no? El docente debe ser experto, debe tener conocimientos suficientes sobre la asignatura que va a impartir. El punto 2 nos habla que debe ser especialista en la producción de material didáctico. El docente es quien prepara el material didáctico para el estudiante. Folletos, módulos, presentaciones, videos, bueno, o cualquier otro material que él crea conveniente que le va a ayudar a afianzar sus conocimientos. En el tercer punto tenemos responsables de guiar el aprendizaje. Entonces, esto también es fundamental, ¿no? El docente es un guía en el proceso de aprendizaje. Y por último tenemos que es un tutor. Como ya hemos dicho, un tutor, el docente lo puede hacer en forma grupal, en forma individual, se realiza para poder identificar problemas, dudas, inquietudes y darle una posible solución. Tenemos aquí la comunicación, miren chicos, en forma unidireccional, bidireccional y multidireccional. Unidireccional docente-estudiante, bidireccional docente-estudiante, estudiante-docente, multidireccional entre todos, ¿no? El estudiante con los otros estudiantes, el docente con todos los estudiantes, etcétera. ¿Cómo se puede llevar este proceso de comunicación? Mire, diferentes formas. Por teléfono, ¿sí? Puede ser por correo electrónico, por la misma web, la www, la World Wide Web o telaraña mundial de la información, ¿no? La audioconferencia, la videoconferencia, ¿sí? Que es otro medio para poder llevar este proceso de comunicación, las redes sociales u otros aspectos 2.0. Mire, aquí encontramos docentes, estudiante, interacciones, ¿no? El docente con el estudiante con los mismos estudiantes y también con los contenidos, que serán los recursos didácticos disponibles para este proceso formativo. Pero sin olvidarnos, obviamente, de la presencia social. ¿Qué es la presencia social? Habilidades del docente y del estudiante para poder proyectarse hacia los demás, ¿sí? Estableciendo relaciones afectivas, ¿no? Una interacción de respeto, de armonía entre todos los compañeros y obviamente con los docentes. Los actuales sistemas a distancia utilizan lo siguiente: material impreso, audiovisual, material informático, material telemático y obviamente tutorías. El material impreso, eh, inclusive se lo puede enviar por correo, ¿no? Donde van a estar unidades didácticas, módulos, guías de curso, guías de orientación didáctica, cuadernos o módulos, entre otros. Bueno, en este punto también quiero recalcar algo. Ustedes en la plataforma virtual cuentan con un módulo, ¿no? Una guía metodológica donde encuentran todas las temáticas que vamos a analizar durante todo este periodo académico, ¿sí? Y bueno, también les comento que la próxima semana les voy a tomar una pequeña prueba. Es de tipo frecuente, ¿no? Pero que obviamente va a afectar su promedio. Entonces, por favor, a prepararse. A más de los recursos que están colocados por cada una de las semanas, también tienen que revisar la guía metodológica, ¿sí? Ustedes tienen ahí disponible en la plataforma virtual. Entonces, por favor, analizar todos estos recursos para solventar y obviamente para que puedan rendir adecuadamente la evaluación. Ya, tenemos el material audiovisual que puede estar o se puede desarrollar a través del teléfono, a través de diapositivas, video, radio, televisión, entre otros, ¿no? Material informativo, inclusive se puede utilizar programas informáticos, por ejemplo, programas o aplicaciones en línea, eh, aplicaciones de escritorio donde usted tiene que descargarse y obviamente instalar en su computador, aplicaciones en la nube, aplicaciones web, aplicaciones móvil, dependiendo el caso que este sea, ¿no? Material telemático, videotexto, correo electrónico y obviamente la tutoría, que es fundamental en este proceso, como elemento de relación mixta, ¿no? Puede ser presencial, ya lo hemos dicho, individual o grupal, o a su vez puede ser a distancia. Llegamos al otro componente que nos hablaba de la estructura organizativa, ¿no? Esto específicamente es de la institución. ¿Cómo se lleva este proceso en cuanto a la creación de recursos didácticos por parte del docente y cómo se va llevando este control? Mire, primero la contextualización, el contexto, habíamos comentado que el contexto es un conjunto de situaciones, de circunstancias, inclusive el entorno donde se va a desarrollar
la educación a distancia, ¿no? Tenemos la unidad en plataforma, quienes son responsables, los tutores docentes y la secretaria virtual. ¿Quién actualiza los contenidos? Obviamente son los docentes, ¿sí? Y debe haber una persona que lo supervise o monitoree, ¿no? Todo este proceso es el director y coordinadores de programas. Tenemos las sedes o centros de apoyo donde el docente ya comienza a diseñar el material didáctico que va a estar disponible para sus estudiantes. Una vez que se diseña o se elabora, la revisión de contenidos está a cargo del director y coordinador del programa. Y obviamente una vez que se autorice, que se revise, se sube a lo que es la plataforma, ¿no? Las diferentes plataformas educativas, en el caso de nosotros, la LBA, el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. A ver, chicos, vamos a dar unas conclusiones de lo que hemos entendido sobre esta temática, ¿no? En cuanto a los componentes de la educación a distancia. A ver, ¿quién quiere participar? Mirka, Mirka Shirley. Una de las principales conclusiones yo diría que el estudiante es el actor principal mm, de la educación a distancia, ya que los estudiantes vamos generando un tipo de autoconocimiento, claro que con la ayuda del docente. Eso diría yo. Eso muy bien, ¿no? Shirley, A ver, yo diría, igual que la compañera, que nosotros los estudiantes somos la base de la educación a distancia, al igual que los docentes, los cuales nos ayudan a formarnos, igual por las plataformas, por ejemplo, el EBEA, que nos sirve mucho, igual nosotros tenemos que manejar bien eso y así nosotros también autoeducarnos. Eso. gracias Shirley, muy bien. Carlos, Claro, o sea que formamos parte de lo que sería un proceso educativo, sea estudiantes, sean profesores. Entonces, si es que no está el profesor, no se puede completar ese ciclo. O viceversa, si el estudiante no está, tampoco se puede completar el ciclo. gracias Carlos, muy bien. Daniela, Daniela Pineda, ¿qué nos puede decir de los componentes de la educación a distancia? Daniela, Que son muy importantes. Sí, dicen. Que dígame. son muy importantes por el hecho de que cada componente nos ayuda a comprender mucho más, por decir, la carrera que estamos siguiendo a distancia. Eso podría Gracias. decir. Gracias, Daniela. Mónica, Mónica Chacha. Mónica. Presente. A ver, Mónica, recuérdenos por favor cuáles son los componentes de la educación a distancia. Mónica, ¿cuáles son los componentes? A ver, no han estado atendiendo. Iván, Iván, Julisa, No, yo le iba a hablar sobre la comunicación que usted... Sí, aquí estoy. listo, gracias. Julisa, No, no, o sea, y- y- yo antes que le pregunte
Yulisa, ¿me escucha? Sí, le estaba comentando sobre las competencias de era el ordenador y periféricos, internet, videoconferencias, aprendizajes, plataformas, Ya, eso era. competencias. Ya, esas eran las competencias del docente, ¿no? Y los componentes, ¿cuáles eran? El Era el estudiante, estudiante, ¿qué más? el docente, la Entonces, comunicación y la estructura y la organización, creo que. La estructura organizacional y la comunicación. Sí, bueno, les voy a indicar, chicos, la aplicación en la cual ustedes van a desarrollar su tarea. ¿Sí? Esta aplicación se llama Miro, ya lo dije, ¿no? Simplemente ustedes tienen que acceder a esta aplicación, les va a pedir que se login, que creen, ¿no es cierto?, una cuenta, es de carácter gratuita. Bueno, tiene dos partes, es gratuita y también es pagada. Cuando usted necesita mayor cantidad de herramientas más avanzadas, obviamente tiene que pagarlo, ¿no? Pero para el trabajo que nosotros vamos a realizar, no hay ningún tipo de problema, podemos utilizar la parte gratuita. Este es Miro, miren aquí tengo la pantalla principal. Es muy intuitiva, ¿no? Es muy intuitiva, no es necesario tener súper conocimientos en la aplicación. La misma aplicación le va indicando qué es lo que tiene que hacer. ¿Ya? El trabajo es realizar un mapa mental, ¿no? Pero bueno, todo está especificado ya en la plataforma. Va a escoger usted un diseño que se acople a lo que yo le pido en la tarea, ¿sí? Entonces no va a poder coger cualquiera de estos, sino lo que se acople. Entonces, por ejemplo, yo voy a coger cualquiera, ¿sí? Supongamos voy a coger este, solo es para el ejemplo, ¿no? Usted luego analiza cuál es el diseño que mejor se va a acoplar para realizar su tarea. Entonces, una vez que escoge el diseño, mire, le va llevando a una página de diseño, ¿no? Como tal, vale la redundancia. Ya, por ejemplo, yo he escogido este diseño, yo lo voy cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo voy a ponerle proceso. Mire, entonces es intuitivo, no es nada complicado. Dependiendo de lo que usted necesite, va añadiendo o va quitando lo que no necesita. ¿Sí? Ya. No sé si hay alguna pregunta. Mire, estoy utilizando la versión free, que es gratuita, ¿sí? Si yo necesito mayor funcionalidades, ahí sí tengo que pagar para poder utilizarlo, ¿no? Pero las funcionalidades básicas en esta aplicación es gratuita.